El hablar de sexo ha dejado de ser un tabú a cambio de que el tabú sea el propio sexo. Generación tras generación se han impuesto normas de lo que está bien y lo que está mal, creando distintos tabúes como lo que es la sexualidad. Esto comienza en la familia, desde cambiar el nombre de los genitales con distintas designaciones que tienen diferentes significados. En eso consiste la teoría de la polisemia de los mensajes del autor Morley, en que un mensaje puede tener diferentes significados dependiendo de la interpretación que le dé el receptor. La comprensión del mensaje nunca tendrá una sola interpretación, la codificación de este es complejo y el entendimiento del receptor siempre dependerá del contexto en el que se encuentre. Hablar de sexualidad es un tema amplio, pero especificando la educación sexual en el entorno familiar e instituciones educativas tales como son secundarias y preparatorias, se ha vuelto importante ya que afecta la vida de los jóvenes y su vida sexual. ¿Se está llevando una correcta información a los jóvenes? El objetivo principal es analizar la educación sexual como tabú para la sociedad. ¿Qué factores influyen en la falta de información en los jóvenes de 15 a 18 años, tanto en el núcleo familiar como en las instituciones educativas de Guadalajara, Jalisco? Tales como secundarias y preparatorias acerca de la sexualidad humana y cómo repercute en sus vidas. ¿Cómo influye la sexualidad a temprana edad? El 100% porque justamente el cuerpo está en ese desarrollo, en ese crecimiento de que empieza a sentir, o más bien ya tal vez desde antes empezó a sentir, pero no sabemos controlar, no nos enseñan a decir, ok, esto se siente bonito, esto se siente placentero, esto es algo que me gusta, esto es algo que no me gusta. Entonces, muchos jóvenes o muchos de nosotros nos dejamos llevar por ese reflejo de sensación y terminamos haciendo cosas que no necesariamente son de nuestro agrado o que nos ayudan en nuestro crecimiento. Influye demasiado. ¿Qué es un tabú? ¿Por qué la sexualidad sería un tabú? Es una conducta señalada como inmoral o inaceptable. Se relaciona comúnmente con la sexualidad, siendo una conducta rechazada por una sociedad, individuos o religión. Lo que puede llegar a ser una distorsión total de la información o cerca de la sexualidad. Pero, ¿por qué la sexualidad sería un tabú? Generación tras generación se han inculcado valores y diferentes estándares sobre lo correcto e incorrecto, lo que hace que se convierta en un tabú por la misma distorsión de la información y el morbo que se va generando en la sociedad. En una encuesta realizada a 355 jóvenes de 15 a 18 años, con un error estimado del 5%, se les preguntó si ellos consideraban la sexualidad como un tabú. Se pretende conocer el proceso de inducción a la sexualidad de los jóvenes y cómo se desarrolla dentro de la sociedad. Comprender los factores que influyen dentro de las escuelas y de los vínculos familiares que impiden, permiten la comunicación y cómo afectan en la educación de cada individuo. ¿Cómo influye la sociedad para que los jóvenes inicien su vida sexual a temprana edad? La sociedad cumple con un conjunto de factores, entre ellos culturales, educativos, morales y obviamente un montón de rasgos más, desde la identidad, etcétera. Pero ¿cómo lo hace? Pues bueno, hay que recordar por ahí los reality shows. Los reality shows nos han generado como una visión, por ejemplo, de que el sexo es algo divertido, pero no te hablan del riesgo. Por ejemplo, un Acapulco Shore. Los medios condicionan mucho, obviamente, el pensamiento, la conducta, las actitudes, sobre todo de los jóvenes. Socialmente, otra de las cosas que tenemos que hablar es, por ejemplo, esa ahí sí sería desinformación, de abordar el tema por parte tanto de las instituciones como asimismo de las familias. ¿Por qué los jóvenes recurren a Internet para informarse sobre la sexualidad en vez de recurrir a un experto o un familiar? Si vemos que al final de cuentas el Internet tiene mucha información, o si vemos que el padre, al final de cuentas, no tiene la paciencia, no tiene la tolerancia, no tiene o la información, ¿sí? Obviamente todo eso los niños, los adolescentes lo perciben, ¿sí? Y que en un momento dado pues simplemente dice, pues si no tiene la tolerancia, ¿para qué voy a preguntarle? ¿Por qué? Porque a lo mejor hasta me regaña.
y porque al final de cuentas siguen siendo temas tabúes, temas prohibidos, temas que en un momento nos limitamos a estar explicando, ¿sí? Y que en un momento dado también volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, creemos que si le damos más información de la que debe a los niños o de los adolescentes, pueden caer en esa tentación, ¿sí? En la encuesta realizada a los jóvenes nos dio el resultado de que el 33% de los jóvenes obtienen la información de Internet, mientras que el 47% la obtiene en la escuela y el restante mediante la familia y los amigos. Con un 18%, que son 65 personas encuestadas, calificaron con un 8 la información obtenida de las escuelas. Los problemas que se están generando es justamente este tabú de hablar de sexualidad por parte de obviamente de las instituciones de salud, de las instituciones educativas, del papel que cumplimos como familia al exponer o al tocar un tema y decir, oye, ¿sabes qué? Hijo, es más fácil que lo prohíbas y que le digas, no, ¿cómo te vas a salir con tu novio de seguro? En lugar de que le dijeras, mira, ¿sabes qué? Cuídate. Una de las cosas que no se han fortalecido, y a mí en base a mi experiencia docente y pedagógica, todavía las instituciones, y me refiero de nivel preparatoria, licenciatura, se espantan de hablar de temas de sexualidad. Todavía en esta época, estoy hablando del año 2020, y en mi experiencia actual, yo he tenido como parte de mis prácticas, como del área de ciencias sociales, de humanidades y de, obviamente, sociología y sexualidad, de este tipo de contenido. Y el hecho de llegar y regalar, obsequiar un preservativo a un alumno, ese es un tema que todavía las escuelas se espantan. Los tabúes se originan desde el conocimiento empírico proveniente de los diferentes grupos sociales. Debido al déficit de se alimentan estos problemas tales como la distorsión de la información, la ignorancia, el morbo y los mitos que sobresalen de la sexualidad humana. Vivimos a través de las experiencias sexuales de otra persona, consultando fuentes de entretenimiento para adultos, en vez de consultar publicaciones certificadas por expertos en el tema. Estas conductas son aprendidas y practicadas desde una temprana edad. La educación sexual es un tema amplio y delicado, ya que toda información recibida tiene un impacto en la vida de los jóvenes, por lo cual no es recomendable dejar esa información en manos del Internet, sino de un experto que tenga el conocimiento para orientar y ayudar a normalizar este tema. Es aconsejable que a partir de los 12 años se comience a recibir esta información por medio de las pláticas, juegos y otras herramientas de interacción con ellos.